Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 66. Inneverside You Were an Outsider. Chapter 66, Inneverside You Were an Outsider. Según la percepción de Sion, la forma en que existía el alma y su estructura eran increíblemente complejas. Su mera existencia residía en una dimensión superior. Percibirla solo se lograba mediante una profunda exploración de su propia mente. Pero, ¿por dónde debería empezar? En el pasado, Sion habría necesitado analizar y comprender la energía del alma antes de intentar recrearla, un proceso que habría llevado mucho tiempo. Pero descubrió una posibilidad de completar el hechizo antes de comprenderlo del todo. Eso consistía en usar magia de absorción, lo que significaba usar magia para absorber cierta materia o energía, recrearla y luego estudiarla. Al pensar en esta capa, Sion centró su atención en su alma. Sion cerró los ojos y usó un hechizo de absorción. Las fluctuaciones del alma no eran evidentes, pero sin duda existían. Era una forma de energía, una energía de dimensiones superiores. Después de que el hechizo de absorción absorbiera la energía del alma, Sion sintió una intensa oleada de comprensión. Gracias a estos datos recién adquiridos, solo hicieron falta 4 días y medio para comprender el poder del alma. Ya veo, entonces este es un poder de dimensiones superiores. Sintiendo el poder del alma, Sion cayó en profundas reflexiones. Según Sion, el alma era una construcción inmortal. Existía un dicho que afirmaba que el alma existía antes del nacimiento del cuerpo físico, y que el alma continuaría existiendo después de que el cuerpo físico pereciera. Y en este mundo, esa teoría se había convertido en realidad. El alma misma rozaba el dominio de los dioses, pero ni siquiera lo divino podía asomarse a las capas más profundas del alma. Por ejemplo, cuando un dios moría, su alma divina volvía a las reglas del mundo para renacer. En cuanto a recibir una herida mortal en Hekai, esto activaría las reglas y los enviaría de vuelta a Tenkai. Incluso los dioses tenían la posibilidad de morir, una muerte verdadera en la que incluso la resurrección era imposible. En otras palabras, los dioses también existían dentro del dominio del alma, y en este sentido no eran muy diferentes de los mortales. Campo At. Sion transformó su mente en partículas de alma y, posteriormente, desplegó el campo At. Un campo de fuerza apareció alrededor de Sion, provocando que el aire se distorsionara ligeramente. Está completo. Sion abrió los ojos y una sonrisa apareció en su rostro. Llegar a este punto significaba que las habilidades de Sion habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Tras completar la transformación cualitativa en partículas de alma, se dio cuenta vagamente de que había tocado otro nivel de magia. Aunque aún pertenecía al dominio de la magia mortal. Sin embargo, los cambios en las propiedades de un poder de dimensión superior eran completamente diferentes a la elementalización de la magia mortal. La diferencia entre ambos no era pequeña, era toda una dimensión. La diferencia es incluso mayor de lo que imaginaba. Sion murmuró. La razón por la que quería completar la transformación cualitativa en partículas de alma era para perseguir el poder de una dimensión superior, y este poder era mucho más fuerte y mucho más misterioso de lo que había previsto. Un sentimiento maravilloso floreció en su corazón. Mientras profundizara en el poder del alma, su magia inevitablemente sufriría una sublimación. Para explorar el poder del alma, el primer paso era comprenderla. Primero, pongamos a prueba la capacidad defensiva de Latfield. Sion salió de la habitación y se dirigió al segundo piso.
Como había llamado a Metería, solo ellas dos se encontraban en la casa en ese momento. Alfia, ¿estás libre? Sion llamó a la puerta de la habitación de Alfia y preguntó. Aunque no utilizó ningún hechizo de detección, su percepción estaba dentro del ámbito de su entrenamiento, por lo que naturalmente supo que Alfia seguía en la habitación. La mayoría de las veces, ni él ni Metería ocultaban sus ruidos. Pensándolo bien, a menos que Alfia usara magia específicamente para bloquear el sonido, con los sentidos de un nivel 7, probablemente lo había oído todo. ¿Tu investigación sobre magia tuvo éxito? Alfia abrió la puerta y miró a Sion con una mirada suave. Al ver la apariencia de Alfia, Sion se quedó atónito por un momento. Su cabello estaba ligeramente húmedo y su rostro irradiaba una tenue humedad. Una gota de agua resbalaba por su sien, dándole un aspecto increíblemente seductor. Llevaba un pijama negro holgado, completamente diferente de sus vestidos habituales. ¿Qué es? Alfia miró a Sion con confusión. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de la situación. Se frotó las sienes, mientras un color carmesí se extendía por sus mejillas. Realmente no me tratas como a un extraño, ¿verdad? Sion suspiró. Oh, nunca dije que fueras un forastero. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 67. Alfia. Poder divino. Capítulo 67, Alfia. Poder divino. Alfia hizo una pausa por un momento y dijo. Además, ya llamaste a la puerta. Cambiarte de ropa ahora llevaría demasiado tiempo. Aunque los sentimientos de Alfia hacia Sion eran complejos, ella era una tsundere. Sin embargo, ella no diría cosas hirientes sobre este tipo de asuntos. Esa era la diferencia entre Alfia y una heroína perdedora típica, a pesar de que ambas eran tsunderes. Sobre todo desde que Metería la convenció, Alfia había ido aceptando gradualmente sus propios pensamientos. Si a eso se le suma que Metería venía de vez en cuando a lavarle un poco el cerebro, su mentalidad escapista se había desvanecido considerablemente. Aunque seguía siendo un poco incómodo, había decidido dejar que las cosas siguieran su curso. Saber que Sion había dedicado todo ese mes a desarrollar un hechizo solo para ella conmovió profundamente su corazón. De hecho, también era la primera vez que aparecía ante Sion en pijama. Si Metería hubiera estado presente, probablemente no habría tenido el valor suficiente. Sin embargo, aprovechando la ausencia de Metería, aunque no fuera su intención, independientemente de cómo se mirara, parecía que estaba intentando seducirlo. Al pensar en esta capa, Alfia no pudo evitar sentirse ambivalente. Espera un momento, Alfia cerró la puerta. Sion tampoco esperó fuera de su puerta, sino que regresó al salón principal. Para cuando Alfia volvió a salir, ya se había cambiado y se había puesto un vestido gótico. ¿Qué es? Dímelo. Alfia se preparó una taza de té y se sentó en el sofá. Sus movimientos parecían increíblemente elegantes. Gracias al valor añadido que le proporcionaba su belleza, hiciera lo que hiciera, siempre lucía hermosa. La elegancia era algo que llevaba en la sangre. Parecía más una noble que las propias nobles. He perfeccionado mi hechizo del alma. Combinado con la magia de cambio de fase, debería aumentar tus posibilidades de ganar. Sion fue directo al grano. Quiero pedirte ayuda para probarlo, y luego te enseñaré este hechizo. Durante este periodo, Sion había estado estudiando continuamente jeroglíficos y perfeccionando sus hechizos. Aunque Alfia investigaba con frecuencia hechizos con Sion, cuando se trataba del alma, se sentía impotente, porque había poca información sobre ese ámbito. Para siquiera empezar, tuvieron que encontrar un camino completamente nuevo, algo que Alfia no pudo lograr. Está bien. La expresión de Alfia era algo compleja, pero la ocultó tras la taza de té que sostenía en sus manos, para que Sion no la viera. Respecto al regalo de Sion, sintió vergüenza por no poder devolvérselo, aunque su corazón se llenó de gratitud hacia él. Un hombre que dedica desinteresadamente su tiempo, energía y resultados, y que lo da todo solo para brindarle una mayor probabilidad de sobrevivir a la próxima expedición, incluso una anomalía como Alfia se conmovería profundamente con esto. Aunque no lo habían dicho en voz alta, hacía tiempo que se consideraban tácitamente amigos. Bueno, más que eso. Esta era la primera vez que Alfia experimentaba la amistad, así como la ansiedad que produce recibir un regalo sin poder devolver el favor. La confusión provocada por estas emociones desconocidas le impedía mantener la calma.
Tras enterarse de que Sion había desarrollado un hechizo para el alma, Alfia sintió admiración por él, pero también se sintió en conflicto al saber que quería enseñárselo. Ver para creer. Probemos primero la capacidad defensiva. Sion se situó en el centro del salón principal y, a continuación, desplegó el campo AT. Este hechizo está en constante cambio, qué interesante. Alfia se levantó y se acercó a Sion. Extendió la mano, tocó la superficie del campo AT y dijo: cambia constantemente, de forma similar a ese hechizo en espiral. Pero en comparación con ese funcionamiento errático, los cambios en este hechizo son increíblemente ordenados. Parece que repele al mundo exterior. Sí, comparado con el desplazamiento de fase ordinario, esto es mucho más especial. Sion soltó una leve risita y luego hizo un gesto. Este es un poder que realmente roza lo divino. Atácame y veamos cuán fuerte es el poder defensivo de este hechizo. Divino, al observar el campo de fuerza distorsionado que rodeaba a Sion, la mirada de Alfia se centró. Con un movimiento de su mano, un golpe atravesó el campo AT, deteniéndose justo antes de tocar el cuerpo de Sion. Una enorme cantidad de partículas errantes generó una fuerza reactiva, consumiendo la energía del ataque externo al desviar dicha fuerza. Una enorme cantidad de partículas de alma impactó el brazo de Alfia, empujándola hacia atrás. ¿Qué tal estuvo?, preguntó Sion. Este poder defensivo ya ha alcanzado la fuerza de un nivel 3, afirmó Alfia. Nivel 3. Murmuró Sion. ¿Acaso eso no significa que no es muy diferente del campo AT anterior? Para Alfia, el poder defensivo del campo AT Sion desplegado no era elevado. Sin embargo, se trataba de un campo de fuerza desplegado por alguien que no era aventurero, así que era lógico que pudiera destruirlo. Además, esta evaluación de nivel 3 se realizó utilizando a la propia Alfia como referencia. Sion no tenía sangre heroica, ni era un aventurero. Pero tenía la fuerza para bloquear a un aventurero de nivel 3. Eso fue una locura. Para la gente de este mundo, cualquiera que pudiera luchar a un nivel superior al suyo era un genio entre genios. Quienes podían luchar 2 niveles por encima eran figuras que realmente se encontraban en la cima. Además, no se trataba solo de defensa. Utilizar el campo AT para el ataque y la movilidad podría elevar su fuerza general a un nivel cercano al 3 o 4. Aunque solo calculó el poder defensivo de Sion, sus métodos ofensivos también eran numerosos. Incluso cuando Alfia estaba en el nivel 1, no había sido tan absurdamente fuerte. Algo andaba mal. Sion murmuró para sí mismo. Creía firmemente que un verdadero campo de AT no podía tener una cantidad tan escasa de poder defensivo. Algo debe andar mal, reflexionó Sion. ¿HMM? ¿Qué es?, preguntó Alfia confundida. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 68. Raíz del alma. Capítulo 68. Raíz del alma. El campo AT era un verdadero poder de dimensión superior, algo debe faltar. Sion lo creía firmemente. Reflexionó detenidamente y pronto se le ocurrió una posibilidad. Cerrando ligeramente los ojos, Sion ajustó su estado. Su poderosa mente comenzó a emanar cierto poder. Tras volver a abrir los ojos, su mirada emanaba un aura abrumadora. Al encontrarse con la mirada de Sion, Alfia se quedó inmóvil, casi inconscientemente. Inténtalo de nuevo. Al escuchar las palabras de Sion, Alfia se quedó atónita durante varios segundos antes de recobrar la compostura. ¿Esta sensación? ¿Qué es esta sensación? Es como estar frente a la divinidad. Aunque no percibía el aura de un dios, la presencia que emanaba Sion sí guardaba similitudes con la de los dioses. Quizás debería llamarse la presión del alma. La divinidad era el sentimiento opresivo provocado por la presencia de un dios, y Sion estaba mostrando un tipo de opresión similar. Esto no era un hechizo o habilidad de intimidación, sino simplemente la exposición de su propia voluntad y la raíz de su alma. Entiendo. Alfia respiró hondo y se puso seria. Alfia volvió a lanzar un golpe de mano contra el campo AT de Sion. Sin embargo, esta vez, su ataque fue bloqueado por completo. ¿Cómo es posible? Los ojos de Alfia se abrieron de par en par, sorprendida. No se había contenido. Aunque este golpe no fue con toda su fuerza, contenía el 80% de su poder. Con el nivel de control corporal que tenía, siempre y cuando se detuviera antes de tocar el cuerpo de Sion, no le haría daño. Alfia pensó esto, pero nunca esperó que su ataque esta vez fuera bloqueado. Tal como lo imaginaba. Sion lo entendió claramente ahora.
El llamado poder del alma era, en realidad, el poder de la voluntad. No se trataba de un simple hechizo, sino de un campo de fuerza idealista que surgía al englobar la convicción y la voluntad. En otras palabras, había transformado su convicción y voluntad sin forma en su campo AT. Este era verdaderamente un poder de una dimensión superior. La mente era energía mental que había experimentado un cambio cualitativo. La mente se originaba en la intersección del cuerpo y el alma, actuando como la materialización de la capacidad cognitiva. Al devolver la mente a su raíz, conectando el cuerpo y el alma, había forjado un escudo de voluntad. Tiempo, espacio, alma, karma, destino, creación, destrucción, materia, energía e infinito, entre aquellos del mismo nivel, era natural que eclipsaran por completo las fuerzas elementales ordinarias. Ni siquiera los dioses podrían ser capaces de utilizar eficazmente el poder del alma. De hecho, en muchos animes de su vida pasada, lo que se representaba a menudo no era el alma, sino la energía. Esto incluía la liberación Yin de Naruto. Si tuviera que nombrar algo que realmente pudiera llamarse el poder del alma, mencionaría algunos como el Ogyoku y los Shinigami, segadores de almas. El campo AT involucraba dos poderes de dimensiones extremadamente superiores: el alma y la partícula. En cierto modo, compartía la misma naturaleza cualitativa que el Ogyoku. En ese momento, Sion había encontrado la llave del dominio de lo divino. Ya no se trataba de un hechizo de alto nivel, sino más bien de un hechizo basado en arcanos. Tal como lo imaginaba, Alfia se quedó un poco sin palabras y luego exclamó con admiración: en poco más de un mes, has creado un hechizo increíble. Esto se debe a mi imaginación y a otro factor. Sion parpadeó y añadió: es posible porque mi dominio de la mente está muy por encima del de cualquier mago. ¿Estás intentando decir que tu grandeza reside únicamente en tu talento? Alfia dijo con gran interés. No puedo refutarlo. Comparado conmigo, a quien llaman la encarnación del talento, tú eres más apartamento para ese título. Esto era simplemente el procedimiento habitual para un transmigrante. Aunque la aptitud de Sion no era baja, siempre que tuviera un cerebro normal y supiera dónde residían sus ventajas, cualquier transmigrador moderno podría lograrlo básicamente. Aquellos que desecharon su propio conocimiento e imaginación para complacer el sentido común de este mundo, o aquellos que se aferraron obstinadamente a la ciencia mientras la restringían a conceptos aburridos, esos transmigradores con muerte cerebral fueron la excepción. Incluso en la Tierra, las personas verdaderamente inteligentes seguían siendo una minoría. Muchos eran necios que sabían que las cosas estaban mal, pero aún así se adaptaban al entorno. En cuanto a pensar que un hechizo era un hechizo, que la ciencia era ciencia y que ambas cosas no tenían ninguna relación, independientemente de cómo lo vieran los demás, eso era un pensamiento ciego en lugar de verdadera inteligencia. Cuanto más conocimiento tenía una persona, más coraje y orgullo albergaba, y más arraigadas se volvían sus creencias. La ciencia y la fantasía conformaron los cimientos de Sion. Se erguía sobre los hombros de los dioses, capaz de combinar el conocimiento de dos mundos para completar su desarrollo. Esta era la verdadera clave para alcanzar la grandeza. Aceptaré tus elogios. Sion sonrió y continuó. La clave de este hechizo reside en el alma y las partículas. Con tus habilidades, siempre que logres dominar estos dos puntos, podrás dominar fácilmente este hechizo. Dejando de lado el hecho de que el dominio del alma ya toca lo divino, ya hemos determinado que no puedo aprender la forma de partícula. Alfia dijo con el ceño fruncido. Sion le había enseñado a Alfia todos los hechizos que conocía. Sin embargo, de los hechizos que le había enseñado anteriormente, ella solo podía alcanzar dos de los tres estados mentales. Una era mente materializada y la otra era forma de onda. Ella no pudo alcanzar el estado de partícula. Esto se debía a que Alfia carecía de conocimientos en esta área específica. No era solo Alfia. Aparte de él mismo, Sion aún no había visto a nadie más que pudiera dominar el estado mental de partículas. ¿Conoces la raíz de este mundo? Sion preguntó. ¿La raíz de este mundo? Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 69. ¿Me enamoré? Capítulo 69, ¿me enamoré? Alfia pensó un momento y dijo. Por ejemplo, la Tierra en la que vivimos es un mundo y cada estrella en el cielo representa un mundo. ¿Oíste eso de Hera? MHM. Alfia asintió. Los dioses podían sobrevivir en el espacio exterior, así que era lógico que hubieran abandonado el planeta con anterioridad.
Sin embargo, por lo que él sabía, los dioses que nacen dentro del planeta no pueden viajar lejos. Incluso para ellos, el universo encierra peligros. Si morían demasiado lejos, tal vez ni siquiera podrían resucitar. El universo era demasiado vasto y parecía demasiado desolado. Por mucho que se aburrieran, ningún dios abandonaría su tierra natal para adentrarse en un universo plagado de peligros. Los dioses Danmachi nacieron bajo las mismas reglas y divinidad. Por lo tanto, no tenían relaciones como las de padres e hijos o hermanos y hermanas, ni existían los llamados semidioses, porque los dioses no podían dar a luz. Eran productos del planeta, capaces de ver toda la información a través de los registros del planeta, por lo que se autodenominaban omniscientes. Poseían un poder omnipotente que emanaba de los milagros del planeta, es decir, un poder divino. Podría decirse que habían alcanzado la cúspide desde su nacimiento. Pero precisamente porque habían alcanzado el estado de perfección desde el principio, estaban limitados, tanto en pensamiento como en fuerza. Por lo tanto, carecían de los medios para mirar hacia el futuro. Su tiempo se había detenido hacía mucho tiempo, durante el transcurso de cientos de millones de años. El mundo es una esfera gigante. Si miras el mundo entero desde un mapa, esa es una perspectiva macroscópica. Sion dijo, más allá de eso, está la perspectiva microscópica. Como si fuera un mapa, puedes grabar en tus ojos todo el continente. Pero desde aquí, solo puedes ver hasta dónde alcanza tu vista. Esto es microscópico. Apenas puedo entenderlo, dijo Alfia, frotándose la cabeza. Desde una perspectiva microscópica, ya sea la Tierra, el océano o la vida misma, incluso los humanos y los monstruos no presentan diferencias fundamentales. Todos están compuestos de innumerables partículas. Sion pronunció palabras que destrozaron su visión del mundo. La naturaleza de la magia es especial. Su raíz reside en la mente y no puede medirse, pero la materia física sí. Sion cogió una taza y la aplastó suavemente. Al igual que esta taza, está compuesta de innumerables partículas similares a las que acabo de crear, solo que estas son partículas físicas. Mediante un ritual o una falna, la mente cualitativamente transformada adquiere la capacidad de afectar el mundo físico. Si puede afectarlo, naturalmente puede medirse. Si puede medirse, entonces puede revelarnos su origen. Mientras comprendas la esencia de la mente, la magia se convertirá en un juguete. Podrás moldearla a tu antojo. Alfia, que tenía dificultades para asimilar información que desconocía por completo, apenas logró comprender una buena parte de ella. Si lo que dices es cierto, si alguien pudiera controlar libremente las partículas físicas, ¿no podría convertirse en creador? Bromeó Alfia. Sion asintió y dijo, si alguien lograra eso, cumpliría con los requisitos básicos de un creador. Con una influencia lo suficientemente poderosa y los métodos adecuados, podría ascender a la divinidad. La sonrisa forzada en el rostro de Alfia desapareció. No sabía muy bien cómo afrontar la situación. Aunque la consideraban la encarnación del talento, Alfia nunca había pensado en estar a la altura de los dioses. Y a juzgar por la expresión de Sion, realmente lo creía. Volvamos al tema principal. Sion controló las partículas en su mano, provocando que su movimiento se estancara, y luego las unió formando una esfera sólida. Las partículas dentro de la esfera se moverán continuamente. Cuando se produzca un ataque, la fase general del AT cambiará para bloquearlo. Este es el principio del campo AT. No podía aprenderlo. Por mucho que lo intentara, no podía. No, y lo que es más importante, no podía comprender en absoluto los conceptos relacionados con las partículas. Dado que todas las cosas están compuestas de partículas o lo que sea, esto era algo desconocido sin precedentes. Ni hablar de usar la mente para formar partículas, ese era el poder que rozaba lo divino. Incluso Alfia carecía de la confianza necesaria para aprenderlo. Tras intentarlo durante un instante, Alfia seguía sin poder convertir su mente en partículas, y mucho menos transformarlas en partículas de alma. Ella negó con la cabeza y dijo, parece que no podré aprender este hechizo. Solo ahora comprendía qué era lo que hacía que Sion tuviera tanta confianza como para manejar a la familia número 1 del mundo. Sion podría ser la persona más deslumbrante que jamás haya visto. En ese momento, Alfia reconoció verdaderamente este hecho. Si no puedes entenderlo, ¿qué tal si lo experimentas de primera mano? Dijo Sion, extendiendo la mano. Mediante transmisión, es decir. Alfia comprendió las palabras de Sion. El control mental de Sion era realmente impresionante. Era como si hubiera nacido para jugar con él.
Recordó la sensación que tuvo la primera vez que Sion ajustó su cuerpo con el hechizo de impronta, y no pudo evitar dudar un momento antes de tomar la mano de Sion. Una timidez y una alegría inexplicables invadieron a Alfia, y sus pensamientos se volvieron caóticos. Un gesto casual de Sion le impidió encontrar la paz a su corazón. ¿Cuándo se había vuelto tan débil? Quizás, fue porque debía demasiados favores que simplemente no podía devolver. En cuanto a enamorarse de Sion, como dijo Metería, una anomalía como ella realmente tendría un día en el que se enamorara de alguien. Probablemente, en el fondo, Alfia ya ni siquiera sabía lo que estaba pensando. Solo en ese momento sintió verdadera envidia de Metería. No será tan incómodo como la última vez, ¿verdad? Dijo Alfia, aparentemente tratando de cambiar de tema. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 70. De ideas afines capítulo 70, personas afines. Sion pudo ver que Alfia estaba fingiendo no mostrarse seria, aparentemente tratando de ocultar algo. ¿Podría estar sintiéndose tímida? ¿Es así? Metería dijo que en realidad se sentía bastante cómodo. Sion preguntó confundido. ¿Podría ser que tu experiencia sea diferente a la de ella? Alfia se quedó sin palabras. Yo tampoco sé qué se siente. Al fin y al cabo, todavía no he realizado ningún experimento conmigo mismo. Sion no le dio mucha importancia. En cambio, inyectó sus propios recuerdos en su mente y activó un efecto mágico para formar partículas. Este hechizo tenía un concepto y un prototipo. El concepto surgió del Ruken Magi, y el prototipo provino del hechizo de absorción. El hechizo de absorción se originó a partir de sus hechizos de impronta. Podría absorber las características de la materia, reproduciéndolas así mediante un efecto. Sion había percibido su alma a través de ese hechizo. Mediante este principio, Sion transmitió su propia comprensión y conocimiento a la mente de Alfia a través de su propia mente. Innumerables partículas que portaban recuerdos entraron en el cuerpo de Alfia y luego fluyeron hacia su cerebro. Aunque no sabía si esta acción sería peligrosa. Bueno, con las capacidades de Alfia, ella estaría bien. Afortunadamente, no hubo problemas. En cambio, Alfia sentía que ese estado era increíblemente adictivo. Era como si se hubiera fusionado con Sion. Al pensar en esta capa, Alfia desvió rápidamente su atención. Aún así, el corazón de Alfia latía con fuerza y la mirada que dirigió a Sion ya no podía ocultar su afecto. Sion se percató de esto y no pudo evitar sentirse un poco preocupado. ¿Estaba ella siendo influenciada por su mente? Así que estas son partículas. Al concentrar toda su atención en su cuerpo mientras la mente de Sion se fusionaba con la suya, Alfia sintió el conocimiento transmitido por Sion. Después de que su mente quedó prácticamente absorbida, se detuvo y preguntó, ¿qué tal estuvo? Entendí un poco, dijo Alfia, abriendo los ojos. Entonces intentémoslo unas cuantas veces más, al final lo conseguirás. Sion soltó la mano de Alfia. Fue una acción normal, pero hizo que Alfia sintiera como si hubiera perdido algo, dejándola algo triste. Sin embargo, rápidamente controló sus emociones. Al mirar a Sion, reprimió esos sentimientos hasta lo más profundo de su corazón. No puedo seguir pensando en esto. Aunque reprimió a la fuerza sus propios pensamientos de esta manera, estos rápidamente resurgieron. Cuanto más los reprimía, más fuerte rebotaban. No podía evitar recordar las palabras de Metería. Incluso ella la convenció de aceptar sus propios sentimientos, así que no había necesidad de que se resistiera tanto, ¿verdad? Alfia no pudo evitar pensar. Continuemos. Tras descansar lo suficiente, Sion continuó transmitiendo su mensaje mental a Alfia. Tras varios intentos consecutivos, Alfia finalmente logró que su mente se transformara en un estado de partícula. Al ver esta escena, Sion se sumió en profundos pensamientos. Quizás no era que la mente tuviera inherentemente una forma de partícula, sino que él transformó la mente en forma de partícula. ¿Y tenían esto como efecto de hechizo? Verificar este punto fue realmente sencillo. Solo necesitaba que Alfia usara sus hechizos. Si la mente desapareciera, significaría que la especulación de Sion era correcta. Sin darle demasiadas vueltas, Sion simplemente anotó este punto. A continuación, siempre que completes la transformación de las partículas del alma, cumplirás las condiciones para el campo AT. Alfia era una aventurera de nivel 7. Al mismo tiempo, tenía la capacidad de luchar 2 niveles por encima de sus oponentes.
Combinado con sus hechizos, bloquear los ataques de ese dragón era posible. Bueno, esa era su forma de sobrellevar la situación. Ese dragón negro está muy por encima de su nivel. ¿Pensar que realmente lo aprendí?, murmuró Alfia. Confiando en la mente de Sion, Alfia completó rápidamente la transformación de partículas. Te envidio de verdad. Sion suspiró. Realmente haces honor a tu nombre. Un hechizo que a Sion le había llevado más de un mes desarrollar, ella lo aprendió en menos de 2 horas. Solo podía imaginar lo aterrador que debía ser su talento. Tú también, dijo Alfia, disimulando su sorpresa y con una leve risita. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 71. ¿En qué estoy pensando? Capítulo 71. ¿En qué estoy pensando? Alfia era considerada la encarnación del talento. Su fuerza, sus habilidades de combate y su magia eran extraordinariamente altas. Tras ver cualquier técnica de esgrima una sola vez, podía ejecutar a la perfección cualquier combate con espada. Aunque era maga, poseía una fuerza comparable a la de una vanguardia. Tuvo 3 episodios. Satanás Berion, Silentium Eden y Genos Angelus. Satanás Berion es un conjuro mágico súper corto que golpea a los enemigos con bloques de sonido. A pesar de su aparente simplicidad, era letal. Las ondas expansivas producidas por el hechizo por sí solas podían derrotar a aventureros de clase alta. Incluso puede perturbar los sentidos de quienes son afectados por ella. Su segundo hechizo, Silentium Eden, es un encantamiento que cubre el cuerpo de Alfia con un vestido que anula la magia. Por lo tanto, cualquier ataque dirigido contra ella quedaría neutralizado, sin importar su fuerza. A pesar de su capacidad para anular ataques mágicos, la verdadera naturaleza de su hechizo radicaba en su capacidad para reducir considerablemente el poder de su propia magia. Su tercer hechizo, Genos Angelus, es un conjuro extremadamente largo y lo suficientemente poderoso como para destruir por completo el piso 18. Su potencial destructivo era tal que incluso fue capaz de matar al Leviatán. Esta fue también la razón fundamental por la que podía desafiar a oponentes de un nivel superior al suyo. De no ser por su enfermedad terminal, Alfia, de 16 años, podría haber alcanzado el nivel 9. Sin embargo, si hablamos únicamente de grandes hazañas en las primeras etapas, Alfia no podía compararse con Sion. El talento de Alfia simplemente sobresalía por encima del de todos los demás en Hekai. Pero el talento de Sion solo podía considerarse divino. De hecho, en lo que a talento mágico se refiere, era inferior a Alfia. Pero Sion posee conocimientos que Alfia no tiene. Eso le ayuda a lograr hazañas grandiosas que incluso los dioses considerarían increíbles. Vuelo, movilidad, defensa, ataque y resistencia. Sion había adquirido todas estas habilidades, convirtiéndose así en un excelente aventurero. Sus capacidades físicas eran ligeramente inferiores, pero no peores que las de un nivel 3. Si utilizaba hechizos de vuelo, ni siquiera los aventureros de primera clase, a excepción de Alfia, podrían hacerle nada. Excluyendo el campo AT, su fuerza general era de nivel 4. Teniendo en cuenta el campo AT, su fuerza ya no era fija. Después de todo, con ese poder, quizás podría bloquear cualquier ataque por debajo del nivel divino. Una vez que desarrollara un campo anti-AT, podría volverse verdaderamente invencible en Hekai. Puedo aprender incluso las habilidades de los dioses con una sola mirada, pero algo como este estado de partícula, que no logro comprender en absoluto, es naturalmente imposible de aprender para mí. Alfia soltó una risita y dijo: sin embargo, fuiste capaz de crear un hechizo tan poderoso. Esto es algo con lo que no puedo compararme. No era la primera vez que Alfia sentía que su talento no era tan aterrador, pero solo se sentía así cuando miraba a Sion. El que realmente daba miedo era el gentil Sion que estaba frente a ella. Ella era alguien que avanzaba sin dudar por un camino ya trazado, mientras que Sion era un pionero capaz de abrirse camino en lo desconocido. ¿Acaso solo nos estamos halagando mutuamente? Sion sonrió y dijo: como imaginaba, nuestra compatibilidad es bastante buena. Alfia no habló, asintiendo en silencio a sus palabras. Estaba de buen humor. Se desconocía si era porque había aprendido esa magia o por las palabras de Sion. Ahora que has aprendido esta magia, me siento mucho más tranquilo, dijo Sion riendo suavemente al ver que Alfia permanecía en silencio. Fue todo para mí. Una emoción intensa y una inexplicable oleada de impulsos surgieron en el corazón de Alfia.
Al pensar en la dedicación de Sion y luego en su propia incapacidad para recompensarlo, las palabras de Metería también resonaron en su mente. Tal amabilidad tan grande no puede ser recompensada con otra cosa que, espera, ¿en qué estoy pensando? Alfia se dio cuenta de que sus pensamientos divagaban, pero pensándolo bien, realmente no tenía forma de recompensarlo. Vacilante y profundamente conflictuada, Alfia le lanzó una mirada furtiva a Sion, solo para encontrarse con la mirada de él. Al darse cuenta de que él también la estaba mirando, Alfia entró en pánico. ¿Qué es? Preguntó Sion confundido. Me preguntaba, ¿cómo debería agradecértelo exactamente? Tras un momento de vacilación, Alfia preguntó desconcertada. Alfia no era una persona sin sentido de la gratitud. Aunque era una tsundere y actuaba con frialdad, su corazón era igualmente cálido. A esto se suma el hecho de que pasar tiempo con Sion era agradable y que ambos compartían muchos temas en común. Si a esto se suma la supresión de su habilidad negativa, era inevitable que Alfia desarrollara sentimientos por Sion. Sabiendo que tales cosas eran imposibles, Alfia reprimía continuamente sus propios pensamientos y se engañaba a sí misma una y otra vez. Sin embargo, Metroria la había calado. Su hermana no quería separarse de ella y, naturalmente, ella sentía lo mismo. Sentía una profunda devoción por su hermana y, al mismo tiempo, amaba profundamente a Sion. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS72. Hizo algo tan lindo capítulo 72, hizo algo tan lindo Alfia sabía que ya no podía escapar de esos sentimientos. No tenía el narcisismo de pensar que los sacrificios que Sion hacía por ella eran algo natural. Sobrevivir es la mayor muestra de agradecimiento que me puedes dar. Sion miró a Alfia con calma. ¿Es así? ¿Es esto por Metería o son tus propios pensamientos? Al escuchar las palabras de Sion, Alfia recordó cada instante que había pasado con él. Su vida cobró color a partir de ese momento. Para los gemelos, Sion era una persona que les infundía esperanza. Saber que su muerte era inminente desde el momento del nacimiento no era algo que cualquiera pudiera aceptar fácilmente. Conmovida por los actos desinteresados de Sion, Alfia sintió una intensa oleada de emoción. Sin embargo, se dio cuenta de lo que había preguntado, lo que la hizo sentir increíblemente molesta consigo misma. No importa lo que acabo de decir, justo cuando quería retractarse de sus palabras, Sion la interrumpió. Es tanto para Metroiria como para mí, dijo Sion. Hablando solo por mí, también espero que estés sano y salvo. No es solo por Metería, ahora mismo también podemos considerarnos amigos, ¿verdad? No hay amigo que reciba constantemente favores unilaterales. Alfia se sentía un poco irritada. ¿Solo amigos? ¿Soy solo eso para ti? Alfia lamentó en cierta medida su arrebato impulsivo. Como era de esperar, era imposible que una persona mantuviera la racionalidad para siempre. Siempre habría momentos en que actuara de forma tonta, e incluso ella no fue una excepción. Entonces, ¿cómo piensas pagarme? Sion le levantó suavemente la barbilla y ambos se miraron a los ojos. Alfia no usó magia para bloquear su mano, Sion sabía exactamente lo que eso significaba. Sion sabía que se estaba aprovechando de su vulnerabilidad, pero esto también les dio a ambos una razón para dar un paso más. Aferrarse a estos sentimientos para siempre solo te dejará con remordimientos. Sion rodeó la cintura de Alfia con sus brazos y luego bajó lentamente la cabeza. La sensación de sus cuerpos rozándose hizo que los ojos de Alfia se abrieran de par en par. Parecía encontrarlo sumamente cómodo. Ella se resistió un poco, pero todo su cuerpo parecía haber perdido la fuerza, lo que hacía completamente imposible apartarlo. Cerró los ojos lentamente. Al sentir ese beso profundo, Alfia se dejó llevar por completo. Sus movimientos eran increíblemente precisos. Al pensar que esa era una habilidad que él había perfeccionado con su hermana, Alfia se sintió triste. Sentía que todo su cerebro se iba a derretir. Pasaron 10 minutos enteros antes de que Sion finalmente rompiera el beso. Un hilo plateado se separó entre ellos y ella jadeó suavemente. Solo después de que Alfia recuperó algo de su resistencia, Sion la soltó por completo. Sion soltó una risita y dijo, la invitación de Metería es también mi invitación. No querrás separarte de Metería y de mí, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Sion, Alfia finalmente recuperó parte de su racionalidad. Escoria. Alfia fulminó con la mirada a Sion. Sin embargo, el rubor en su rostro aún no había desaparecido.
Esa mirada fulminante hacia Sion era claramente un intento de salvar las apariencias. Era la primera vez que veía a Alfia así. Irradiaba una sensualidad increíble. Muy bien, ¿le gustaría considerar la invitación del señor Skun? Sion se arrodilló sobre una rodilla, le sostuvo la mano con delicadeza y rió suavemente. Así como Metería deseaba que todos fueran felices, yo también espero ganarme el amor de ambos. HMTF. Me estás intimidando, ¿verdad? Alfia retiró la mano y se alejó rápidamente. Ya no quiero estar sola contigo, qué desagradable. Alfia caminaba rápido, pero sus pasos eran descoordinados. Incluso estuvo a punto de tropezar. Por suerte, la coordinación del aventurero era excelente. Ella pensó que su leve tropiezo había pasado desapercibido para Sion, pero en realidad él lo había visto todo perfectamente. Hizo algo tan tierno, al verla alejarse, Sion no pudo evitar sonreír levemente. Pensaba que esos sentimientos tardarían mucho tiempo en desarrollarse. Sin embargo, él y Alfia tenían una gran compatibilidad. Sumado a su relación con Metería, su corazón se había sumido en el caos. Tras su beso, ambos habían derribado cierta barrera y cruzado la línea. Me pregunto qué pensará Alfia ahora, murmuró Sion. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 73. Planificación futura capítulo 73, planificación futura. La actitud de Sion era clara. Si a Metería no le gustaba la idea de una Ren, simplemente sería un buen novio. Esto no significaba que Sion no quisiera una Ren, sino más bien que se controlaría. La actitud de Metería era igualmente clara. Si a Alfia le gustaba Sion, esperaba que su gemela no lo alejara de sus propios sentimientos. Alfia regresó a su habitación y se desplomó sobre la cama, sin poder evitar jadear con fuerza. Su habilidad negativa había sido suprimida y su cuerpo estaba recuperando gradualmente la salud, aunque mostraba una inusual expresión de agotamiento. Pero esta vez, el agotamiento no era físico, derivado de su enfermedad, sino mental. ¿Qué estoy haciendo? Alfia emitió un leve gemido. Ella podría haber respondido fácilmente y bloqueado su ataque con magia antes incluso de que Sion hiciera su movimiento. Aunque no hubiera reaccionado a tiempo, un solo golpe habría bastado para dejar fuera de combate a la indefensa Sion. Pero Alfia no hizo eso. Solo eso bastó para que no rechazara a Sion en absoluto. Todo es culpa de Metería y Sion, susurró Alfia. Inicialmente, ella creía que con solo querer a su hermana sería suficiente. Eso fue antes de que conociera a Sion. Este tipo de felicidad era desconocida para ella. Era una felicidad que había visto antes, pero que nunca se había atrevido a soñar con alcanzar. ¿De verdad estuvo bien? Alfia estaba perdida en su corazón. Alfia era extremadamente fuerte y orgullosa, pero en realidad se sentía inferior. Esta inferioridad era suya, su enfermedad y su talento. Su talento bastó para hacer de Alfia una persona extraordinaria. Pero ella nunca quiso eso. Las principales tareas de investigación de Sion se redujeron en una después de que terminó el trabajo de campo, pero el contenido real de su investigación no se redujo. Se sentía perdido a medida que su conocimiento se volvía más profundo. Pensar que había alcanzado la cima del conocimiento y aún le quedaban tantas cosas por aprender. Aprender jeroglíficos, eliminar las habilidades negativas de los gemelos, desarrollar hechizos de alma mediante hechizos de absorción, etc. Los jeroglíficos no eran la lengua común del continente. No solo tenía que aprenderlas, sino que, basándose en el aprendizaje de su uso, también tenía que recopilar fórmulas mágicas y crear traducciones de idiomas. Era como convertir un idioma utilizado para la comunicación en un lenguaje de programación informática. Un desarrollador cualificado no solo tenía que aprender a escribir código, sino también a construir sus propios sistemas. El hechizo del alma también seguía en fase experimental. La energía de dimensiones superiores era mucho más poderosa que la elementalización. Naturalmente, no podía abandonarla ahora que por fin había logrado entrar. La magia de absorción puede absorber materia y transformarla en un efecto mágico. De esta forma, Sion no solo pudo aprender otras magias, sino también utilizar este método para alcanzar diferentes estados de la materia. Aunque las habilidades de Sion ya habían alcanzado la cima de este mundo, sentía que no tenía los conocimientos suficientes y que aún había mucho margen de mejora. Por ejemplo, magia que alteraba el entorno o como la liberación de madera de Naruto.
Si bien existían muchos usuarios de magia similar en familias de tipo agrícola como la familia Demeter, si se trataba únicamente del elemento madera, era un poder poco común. En cierto modo, la liberación de madera ya era una habilidad de tipo creativo. El monstruo Rex, Udaeus, tenía una habilidad similar. Era capaz de crear pilares de hueso para lanzar ataques y modificar el entorno. Sion tuvo otra fuente de inspiración. El creador. Estaba a punto de alcanzar la esencia de la magia, que era el llamado creador. Si se pudiera desarrollar esta técnica de liberación de madera, significaría que, además de la madera, también se podrían hacer otras cosas con magia. Por ejemplo, las propiedades del acero pueden ser absorbidas por la mente y reproducidas mediante un efecto mágico. O la creación de joyas mágicas. Las joyas Magezeaft eran objetos que solo los magos profesionales podían fabricar. Podían aumentar enormemente el poder y el efecto mágico de un bastón. Un mago era diferente de un hechicero, como la diferencia entre magos y lanzadores de hechizos. El primero era un hombre sabio que estudiaba magia y misterios, y el segundo era un hechicero o mago con un poder aterrador. El primero no puede competir con el segundo en potencia bruta. Pero en lo que respecta a la investigación mágica, la primera inevitablemente superó a la segunda. Ah, sí, también está la creación de objetos mágicos, recordó Sion. Los objetos mágicos eran equipos mágicos que solo alguien con la habilidad de desarrollar misterios podía crear. Eran objetos especiales que requerían el consumo de mentes para funcionar, al igual que los objetos fabricados por Asfial Andrómeda, la cabeza de Hades y las sandalias aladas. Las sandalias aladas también fueron fabricadas como artículos de combate para la campaña de subyugación contra el dragón negro por la familia Zeus y la familia Hera. Sin embargo, este tipo de objeto de combate obviamente no era tan útil como el hechizo de vuelo. La magia, incluso la magia congénita que requería un gasto especial de energía, era algo mucho más conveniente que los objetos mágicos. Un pequeño error en este tipo de expedición de alto nivel podría cambiar el resultado por completo. Si sumamos las ventajas, tal vez podrían someter a ese dragón negro. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 74. ¿Sucedió algo? Capítulo 74, ¿sucedió algo? No puedo pensar demasiado en ello. Sion negó con la cabeza. Iba a dar un paseo. Desde que desarrolló la percepción del alma, Sion se había enamorado de esta vista. Como poder de dimensiones superiores, el resplandor del alma era, en verdad, cautivador. No es de extrañar que Freya se emocionara tanto al ver el alma de Bale. ¿Te gustaría acompañarme? Sion miró a Metería, que estaba a su lado. Por supuesto. Hablando de eso, salir a caminar de vez en cuando es muy agradable, dijo Metería con una sonrisa. Leer libros era su mayor afición, además de contemplar Sion. Podría pasarse el día entero mirando fijamente a Sion mientras realizaba investigaciones mágicas. Algunas pequeñas interacciones se mezclaban y el tiempo transcurría sin que él se diera cuenta. Vámonos entonces. Sion sostenía la mano de Metería. Ambos parecían cercanos e íntimos. Metería se sonrojó al salir de la familia Hera, observando las miradas de los demás miembros a su alrededor, pero aún así mantuvo una actitud serena y elegante. El puro romanticismo de la pareja despertaba mucha envidia entre los miembros de la familia Hera. Como era de esperar, lo mejor es mantenerse sano. Metería suspiró y dijo, antes, con solo caminar esta corta distancia, me habría agotado por completo, pero ahora es pan comido. Todo esto es gracias a ti, mi amor. Sion rió levemente. Como tu novio, es mi deber resolver tus problemas. Te quiero más. ¿Y qué hay de mi hermana? Metroria miró a su alrededor. Miró a los ojos de Metería y no vio nada negativo, solo una mirada de curiosidad y expectación. ¿Sabes? Alfia no sabe cómo ocultar sus pensamientos. No, creo que ella es, suspiró Sion. ¿Entonces realmente sucedió algo? Sí. ¿Por fin es tu novia? Preguntó Metería emocionada. Acabamos de besarnos. Increíble, suspiró Metería desde lo más profundo de su corazón. Metería jamás pensó que su tonta gemela superaría tan rápidamente sus barreras psicológicas, pero claro, ya había dicho eso antes. O tal vez fue Sion. Si eso fuera cierto, ella lo había subestimado. Fuera lo que fuese, Sion fue increíble. Metroria sonrió con satisfacción. Sion no pudo evitar sentirse culpable al ver la sonrisa en el rostro de Metería.
Cuando sus fantasías pasadas de tener un harén y todo eso se hicieron realidad, lo primero que sintió no fue orgullo, sino culpa. Pero quizás esta era una forma de demostrar cuánto le importaba Metería. ¿Por qué tengo la sensación de que no eres tan feliz como pensaba? Sion miró a Metería y suspiró. Quizás, porque ambos son demasiado excepcionales. Sion reflexionó un momento y dijo, poder amar a una mujer como tú ya es una felicidad de ensueño para mí. Pero tu actitud y el cariño de Alfia me han puesto un poco nerviosa. Metería no pudo evitar pensar que las palabras de Sion eran un poco graciosas. ¿No se veía adorable mientras estaba en pánico? Un transmigrante que se creía el jefe del mundo era simplemente un tonto. Sin las restricciones legales, eran completamente arrogantes, pensando que como transmigrantes eran más nobles que los nativos. Sion también tenía la arrogancia de un transmigrante, pero su arrogancia no era ciega, sino que se basaba en los cimientos que miles de años de desarrollo y cultura habían proporcionado. Se sentía orgulloso de aquello de lo que podía sentirse orgulloso, pero no sería arrogante a ciegas donde no lo estuviera. Y en cualquier mundo que fuera, la noble pureza de Metería y Alfia resultaría fascinante. Brillaban con un resplandor increíble, tesoros nutridos por este mundo. Bueno, lo cierto es que ella era la niña mimada de Sion y le estaba ayudando a buscar a otra. Su experiencia le decía que los seres humanos eran egoístas, y que Metería no debía ser diferente. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 75. Una cita con Metería capítulo 75, una cita con Metería precisamente porque las acciones de Metería desafiaban su sentido común. Sion sintió pánico. Me alegra ver que puedes pensar de esta manera. Metería hizo una pausa, sosteniendo el rostro de Sion entre sus manos. Te amo, hermana. Te quiero más que a ella. Como dijiste, vivo con claridad y por lo que sé. Creo que esto jamás me hará arrepentirme de mi futuro. Aquello tocó la fibra más sensible de su corazón. Una cálida corriente recorrió todo el cuerpo de Sion. Era una corriente suave, pero le infundió a Sion un coraje que nunca antes había tenido. Tal como lo imaginaba, eres diferente, rió Sion suavemente. Y Alfia también. Mi hermana simplemente tiene una personalidad extraña. Quizás yo soy la diferente a ella. Sion, tú también eres igual. Sion no pudo evitar asentir levemente al escuchar las palabras de Metería. Además de las diferencias conceptuales entre un transmigrante y un nativo, ya estaba desfasado con la gente que le rodeaba incluso antes de transmigrar. Si lo piensas así, hacemos buena pareja. Sion sonrió y le rascó la cabeza a Metería. Entrecerró los ojos. Parecía una gata pasándoselo bien. Es tan linda. Había mucha gente alrededor. La prosperidad de horario no se parecía en nada a la de las ciudades normales. Pero para Sion, era simplemente algo normal. Pero todo esto era nuevo para Metería. Casi nunca salían en citas. Esta era solo su segunda vez. Oh, no, debería haber cocinado algo delicioso con antelación. Habría creado un ambiente estupendo sacarlo a relucir en un momento como este, murmuró Sion. La comida en este mundo solo podía describirse como de sabor aceptable. No era comparable a la alta cocina de la tierra y la variedad de aperitivos era escasa. Incluso en un mundo de fantasía, los ingredientes mágicos eran bastante raros, pero los platos que los contenían tenían un sabor delicioso. Así pues, cuando tenía tiempo, Sion cocinaba para él y para Metería. Es solo una cita, podemos ir a donde nos apetezca. Además, me basta con estar contigo, añadió Metería mientras caminaban juntos. Sion. Su relación había crecido de forma natural a medida que habían estado juntos. Sion asintió con la cabeza en señal de acuerdo tras escuchar las palabras de Metería. Mientras hablaban, se produjo un alboroto más adelante. Ladrón, detente ahí mismo. Se oyeron gritos a lo lejos. Un hombre con un paño que le cubría todo el cuerpo se abría paso ágilmente entre la multitud. Y a juzgar por la dirección en la que corrían, pasarían justo al lado de ellos. ¡Qué irritante! Sion frunció un poco el ceño. No quería que eso arruinara su cita. Tomar medidas sería un engorro, pero no hacer nada le molestará. La mano del mago. El palio, que estaba a punto de rozar a Sion, quedó suspendido en el aire. ¿Eh? El palio gritó de asombro, y luego sus ojos se fijaron en Sion. Movió un poco las manos y apareció una daga. Sion frunció ligeramente el ceño y luego miró fríamente el palio. El pálido se quedó inmóvil y luego jadeó bruscamente.
Se sentía como si estuviera en una escena infernal con solo ser observado. Y el hombre que tenía delante parecía hacerse cada vez más grande. Sion simplemente reprimió su aura y eso bastó para que este Payún perdiera toda voluntad de luchar y quedara completamente inmóvil por el miedo. Probablemente tendría una sombra psicológica que lo perseguiría por el resto de su vida. Lo encontré. Se oyó una voz suave. Luego miró hacia Sion. «¿Sion?», exclamó Adi sorprendido. «Ha pasado mucho tiempo, Adi». Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 300 PS 76. Reencuentro con las chicas. Capítulo 76. Reencuentro con las chicas. Sion alzó la mano y la saludó con una cálida sonrisa. ¿Estabas persiguiendo este palio?, preguntó Sion. Sí, acabo de verlo arrebatarle el bolso a una anciana. Adi lanzó un puñetazo con rabia. ¿Eso es ir demasiado lejos? ¿Cómo pudo hacer algo así? Sion asintió levemente. Es una persona perfectamente normal y podría dedicarse a cualquier cosa para ganarse la vida, pero elige robar. Adi miró el paño mortuorio con profunda decepción. Al ver que él no respondía, ella se enfadó aún más. La niña infló las mejillas con frustración, luciendo increíblemente adorable. ¿Qué piensas hacer con él ahora que lo han atrapado? Sion soltó su mano de mago, dejando caer el Payún al suelo. Aunque el aura opresiva había desaparecido, el Payún permanecía en el suelo, jadeando, con el terror reflejado en todo su rostro. Lo entregaremos al gremio. Probablemente lo encerrarán y le darán una lección durante 2 días, explicó Adi. La familia ganesa trabaja con el gremio para ayudar a mantener el orden en Horario, por lo que solucionar un problema menor como este es bastante sencillo. ¿Solo 2 días? En su antiguo mundo, un crimen como este le habría garantizado al menos 3 años de prisión. En algunas zonas violentas, no sería de extrañar que un delincuente fuera golpeado hasta la muerte en las calles. Sin embargo, Horario carecía de los recursos necesarios para controlar estrictamente cada robo, por lo que las autoridades solían conformarse con una breve reprimenda antes de liberar a los culpables. Existían normas y orden, pero en gran medida solo eran nominales. Las reglas solo imponían cierto grado de restricción. Desafortunadamente, la fuerza lo era todo. Este era un defecto ineludible de este mundo. Por cierto, ¿quién es esta señora? Adi miró con curiosidad a Meteria. Ella es mi novia, Metroria. Sion sonrió e hizo las presentaciones. Ella es Adi Barma. La conocí en la mazmorra mientras probaba mis hechizos. Es miembro de la familia ganesa. Hola, Adi. Meteria sonrió levemente y extendió la mano. Me alegra conocerte. Si una persona común y corriente dijera esas palabras, sonarían simplemente como cortesías sociales vacías. Pero al mirar a los ojos de Meteria, Adi pudo darse cuenta de que estaba sinceramente encantada de conocerla. Adi tenía la fuerte sensación de que los dos se llevarían de maravilla. Hola, Meteria. Adi estrechó la mano de Meteria con una amplia sonrisa. Así que ustedes dos son pareja. Se ven maravillosos juntos. Gracias por el cumplido. Los dos intercambiaron algunas palabras más antes de que otra figura se les acercara desde la distancia. Adi. Una joven apareció en su campo de visión. Su expresión era mucho más severa y disciplinada que la de Adi. Era Shakti. Llevaba algunos bocadillos y se mostró visiblemente sorprendida cuando vio a Sion. Ha pasado mucho tiempo. Sion sonrió y la saludó. ¿Ustedes dos también están disfrutando de la ciudad? Sí, vi a este ladrón mientras mi hermana compraba bocadillos. Adi volvió la mirada hacia el Payún y miró a Shakti con expresión de disculpa. Lo siento, me fui corriendo antes de poder decírtelo. Está bien. ¿Qué fue exactamente lo que pasó aquí? Shakti preguntó. Adi le explicó rápidamente los hechos a Shakti. Poco después, varios miembros de la familia ganesa se acercaron y se llevaron el Payún. Incluso mientras lo arrastraban, el paño mortuorio seguía teniendo una mirada inexpresiva. Realmente espero que cosas como esta dejen de suceder. Adi suspiró con frustración. Bueno, esa era una esperanza tonta. Aunque Horario estaba actualmente protegido por las familias de Zeus y Hera. Aunque el mal había sido suprimido hasta casi desaparecer, la ciudad aún albergaba muchos rincones oscuros. Afortunadamente, Horario se encontraba en su época dorada. El poder de la familia Zeus, la familia Hera y el gremio no había flaqueado durante casi un milenio.
Incluso la sociedad moderna tenía su buena dosis de delincuencia oculta, por no hablar de un mundo cruel donde la fuerza dictaba la ley. El entorno propiciaba este tipo de cosas. Precisamente por eso, aquel payún se había atrevido a sacar un cuchillo en el momento en que Sion lo detuvo. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 77. ¿Un héroe salvando a la damisela en apuros? Capítulo 77. ¿El héroe salva a la damisela en apuros? Un entorno seguro y una sensación de orden fiable son cosas con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Es una lástima que lograr esas cosas sea casi imposible, dijo Sion con una leve risita. Tienes razón, pero aún espero que las cosas puedan mejorar. Adi miró a Sion con expectación. ¿Qué opinas al respecto, Sion? Sion acarició suavemente la cabeza de Adi y sonrió. Tu deseo es hermoso. Transmite tu esperanza en el futuro y, para mí, eso lo hace realmente asombroso. Era la verdad. A ojos de Sion, el alma de Adi era extraordinariamente pura. Una chica como ella no merecía más que amabilidad. Es una lástima que el mundo se haya distorsionado. Gracias, Adi se sonrojó ligeramente. Mientras Sion le acariciaba la cabeza, ella entrecerró los ojos con una sonrisa, inclinándose hacia su caricia como una gata cariñosa. Aún así, tanto si luchas por la justicia como si persigues a un ladrón, la base para mantener estas cosas es la fortaleza, le recordó Sion con suavidad. Solo debes asumir aquello que puedas manejar. Antes de apresurarte a ayudar a otra persona, debes priorizar tu propia seguridad. Lo tendré en cuenta, Adi asintió obedientemente. Fuerza, Shakti asintió levemente. Si hubiera sido más fuerte, sus compañeros no habrían muerto. La fuerza era la base de todo. Las palabras de Sion le hicieron comprender esa dura realidad. Sion, nunca tuve la oportunidad de agradecerte como es debido lo que pasó entonces, dijo Shakti mientras hacía una profunda reverencia. Al ver su comportamiento, Adi rápidamente la imitó. Ya me has dado las gracias suficientes veces, Sion rió entre dientes. Si sigues haciendo reverencias así, me vas a molestar. Lo entiendo. La expresión de Shakti se suavizó mientras hablaba. Si hay algo en lo que podamos ayudarles, no duden en pedírnoslo. Puede que nuestros recursos sean limitados, pero estamos más que dispuestos a echar una mano. Lo tendré en cuenta. Sion sonrió. Aunque prácticamente no había nada en lo que pudieran ayudarle, él no tenía ninguna intención de faltar al respeto a sus sinceros sentimientos. Tras charlar un rato, el grupo se despidió. Las hermanas estaban disfrutando de su día y Sion y Meteria estaban en una cita, así que lo mejor era dejarlos tranquilos. ¿Quiénes eran? Meteria miró a Sion con curiosidad. Meteria no sentía celos. Al poder ver las almas, Sion ahora era capaz de percibir sus colores y leer las emociones de las personas a través de ellas. Incluso cuando estaba con Meteria, podía controlar sin esfuerzo su estado emocional en todo momento. Se toparon con un grupo de monstruos en la mazmorra y sus compañeros murieron. Logré salvarlos. Sion explicó brevemente la situación. Incluso los aventureros de las familias Zeus y Hera sufren bajas. Para las demás familias, la mazmorra no es más que una auténtica carnicería. Ya veo. Metroria asintió con la cabeza en señal de comprensión y luego dejó escapar una risita suave. Así que esta es la clásica historia de un héroe que salva a la damisela en apuros. Bueno, no soy una heroína. Sion se tocó la cabeza suavemente. Pero estoy más que dispuesto a ser tu héroe, Meteria. ¿Qué cualidades debía tener un héroe? Necesitaban poseer tanto talento como moralidad. Debían ser completamente altruistas, a la vez que mantenían un nivel de perseverancia inquebrantable que superaba con creces el de una persona común. Lo más importante era que debían luchar por el bien común del pueblo. Es decir, eran el tipo de persona que anteponía las necesidades del público a sus propios deseos personales. Un verdadero héroe siempre elegiría su deber para con el mundo. Sion sentía un gran respeto por los héroes, pero no tenía ninguna intención de convertirse jamás en uno de ellos. Si tuviera que ser un héroe, lo sería para Meteria o Alcia. Ya has sido mi héroe, dijo Meteria con una tierna sonrisa. Para Meteria, Sion era mucho más que un simple amante. Después de que iniciaran su relación, Sion le prometió que la curaría de su enfermedad. Fue la confesión más conmovedora que jamás había escuchado y la llenó de esperanza para el futuro. Lo logró en menos de 2 meses.
Nadie podía comprender la inmensa felicidad que sintió cuando él le dio esa esperanza. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 78. Evilus capítulo 78, Evilusion le había prometido curarla. Llegó incluso a estudiar magia solo por ella. Usando sus poderes, le dio una esperanza genuina en tan solo 2 meses. Su dedicación era algo extraordinario en sí mismo. Metroria quedó profundamente conmovido por sus acciones. Deseando corresponder a su afecto de la misma manera, su amor y aceptación hacia él se hicieron aún más profundos. Además, Alfia era alguien a quien quería muchísimo. Como Meteria comprendía los sentimientos de Alfia, aceptó el resultado con gusto. Fue una recompensa por su arduo trabajo, así como un pequeño empujón para ayudar a Alfia a aceptar sus propios deseos. Es una gran fortuna para mí ser tu héroe. Sion habló en voz baja. Tanto en lo que respecta a mis necesidades como a mi bienestar, solo he llegado hasta aquí gracias a ti. Decir esas cosas es realmente vergonzoso. Intercambiaron una mirada tierna. Apretándose las manos un poco más fuerte, disfrutaron de un paseo por la calle. Normalmente, una pareja tan llamativa como ellos atraería multitudes. Sin embargo, Sion había realizado un hechizo específicamente para ocultar su presencia, asegurándose de que nadie interrumpiera su paz. Tras recorrer la ciudad durante un rato, los dos regresaron a su casa. Estoy tan feliz. Meteria se dejó caer en el sofá, con una expresión de total satisfacción a pesar de su cansancio. Pasamos todo el día caminando. Jamás me habría imaginado haciendo algo así. Gracias a su hechizo regulador, el cuerpo de Meteria se había recuperado notablemente. Ahora gozaba de la salud suficiente como para ser considerada una persona normal. Un día entero fuera solo la dejó agotada. Antes, se habría desmayado o habría entrado en estado de shock mucho antes de la puesta del sol. Vaya, Alfia aún no ha regresado. Meteria se tocó la barbilla pensativamente. Me pasé un poco de la raya. Probablemente se esté escondiendo de nosotros, ¿verdad? Respondió Sion. Desde su último encuentro, Alfia los había estado evitando a ambos. Incluso se refugió en la casa de la familia de Hera para mantenerse fuera de la vista. Como ya se mencionó, los gemelos poseían 2 residencias. Una era una habitación dentro de la familia Hera y la otra una mansión en el distrito. Alfia se veía nerviosa cuando se encontró con Meteria. Precisamente por eso Meteria sacó el tema durante su cita de hoy. No puedo creer que actúe así ahora. Siempre pensé que simplemente fingía ser fría para protegerse cuando entraba en pánico. Meteria sonrió con picardía. Quizás sus defensas no fueron lo suficientemente fuertes esta vez, así que huir fue su única opción. Ara. ¡Qué lindo! Sion no pudo evitar echar un vistazo a Meteria. ¿Siempre fue así? ¿Quieres que vaya a buscarla? Meteria preguntó con una mirada traviesa. Dejémoslo por ahora y démosle tiempo para que se calme. Sion dudó un segundo antes de negar con la cabeza. Es mejor no provocarla ahora mismo. De acuerdo, asintió Meteria. Alfia no es nada sincera con sus sentimientos. Si la presiono demasiado, podría acabar dándome una paliza. Había anochecido. Como habían comido mucha comida callejera durante todo el día, ninguno de los dos tenía hambre. Sion usó su hechizo de absorción para purificar sus cuerpos, y ambos se retiraron a su dormitorio. Esto debería ser perfecto. Pasaron algunos días. Sion garabateó y dibujó en un trozo de pergamino. Una vez que finalizó sus planes, guardó las notas. Meteria. Sion hizo un gesto con la mano, llamando a Meteria, que estaba leyendo un libro. Tenía que completar una investigación crucial sobre magia del alma. Una vez terminada, su poder alcanzaría un nivel completamente nuevo. Aunque había logrado mucho, sinceramente no tenía ninguna confianza en las 2 familias más poderosas del mundo. Según el anime, la destrucción de esas 2 fuerzas principales sumió a todo horario en el caos. El mal se extendió rápidamente y toda la ciudad se convirtió en un caldo de cultivo para la tragedia. Esa época duró más de 10 años. Incluso cuando el anime comenzó oficialmente, Evilus seguía orquestando desastres de gran magnitud. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 79. Materialización del alma. Capítulo 79. Materialización del alma. ¿Qué ocurre?
Metería se acercó con curiosidad, y Sion le tomó la mano con delicadeza. Ella se dejó caer en sus brazos y apoyó la cabeza en su regazo. Tengo que realizar un experimento mágico, así que quédate aquí tumbada. Sion le acarició suavemente la cabeza. Metería asintió con dulzura. No se molestó en preguntar por los detalles del experimento. Le importaba mucho más disfrutar de su compañía que cuestionar su trabajo. Magia de la memoria mental, susurró Sion. Se formó un círculo mágico en el suelo y apareció una luz dorada alrededor de las marcas del círculo. La luz envolvió lentamente a Metería, extrayendo diminutas partículas de energía de su cuerpo. Este hechizo en particular podría almacenar recuerdos e información para compartirlos con otros. Al combinarlo con un hechizo de absorción e invertir el proceso de salida a entrada. Sion poseía un plano estructural completo del cuerpo de Metería. Materialización del alma. La materialización del alma fue la respuesta que Sion encontró al combinar el hechizo del alma con otros estados. Utilizó la mente para almacenar la información extraída conjuntamente a través de la materia del alma. En medio de la luz dorada, tomó forma una marioneta idéntica a Metroía. La figura estaba completamente desnuda. Su piel parecía brillar suavemente y su cabello caía en mechones perfectamente lisos. ¿Soy yo? Los ojos de Metería se abrieron de par en par, desconcertada. No era una réplica perfecta. Comparada con la verdadera Metería, esta chica idéntica tenía un cuerpo que parecía impecable. Lo único que faltaba era la vitalidad que Metería transmitía. Es una marioneta forjada a partir de materia del alma, rió Sion suavemente. La magia de absorción transforma la materia física en un efecto mágico, que esencialmente convierte la masa en energía. Mediante ingeniería inversa, utilicé materia del alma para imitar la estructura del cuerpo humano. De esta forma, la transformé en un estado físico para crear esta marioneta. Metroía no comprendía del todo el principio subyacente al títere. Una vez que pasó la sorpresa inicial, ya no le extrañó. ¿Acaso no soy suficiente para satisfacerte?, preguntó Metería mientras observaba con gran interés a su doble perfecta. La marioneta era sencillamente preciosa, luciendo incluso más deslumbrante que ella misma. Ella esbozó una sonrisa significativa y preguntó, ¿vas a usar esto después de que terminemos esta noche? Deja de burlarte, Sion le dio un golpecito a Metería con un suspiro de impotencia. Esto es una marioneta de combate, no un juguete para ese tipo de cosas. ¿Qué es exactamente lo que pasa por tu cabeza durante todo el día? Jeje. Metería sacó la lengua con picardía. Claramente tú también lo pensaste. Tú fuiste quien me corrompió, ¿sabes? Realmente no tenía forma de refutarlo. Sion guardó silencio, sacudiendo la cabeza mientras examinaba la marioneta que tenía delante. Esta marioneta fue su intento de crear homúnculos del mundo de Taimon. ¿Qué son los homúnculos? Los homúnculos eran seres creados mediante alquimia para producir marionetas completamente funcionales a partir de esperma y otros elementos, sin necesidad de un útero. Sin embargo, el precio de que se les dé vida por esos medios es que invariablemente tendrán algún tipo de defecto físico. Aún con su potencial, eran inferiores a los humanos en lo que respecta a su fuerza como formas de vida. Mirarlo, es tan vergonzoso, murmuró Metería, sonrojándose mientras seguía su mirada. Dejando de lado los detalles habituales, las zonas privadas eran precisas y perfectas. Con un poco de ese lubricante, podría cumplir fácilmente esa función. El esqueleto interno, los músculos y los vasos sanguíneos estaban presentes, pero solo servían para otros fines. Por ejemplo, el combate. Muévete un poco. El títere levantó la mano. La copia idéntica de Metería levantó lentamente sus dedos y tocó la mano de Sion. Su piel era incluso más suave que la de un ser humano real e incluso desprendía una calidez muy realista. Sin embargo, esas características eran puramente estéticas. Por mucho que pareciera real, no era más que una marioneta. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 80. ¿Quién es esta chica? Capítulo 80. ¿Quién es esta chica? Las propiedades únicas de la materialización del alma permitieron que esta cáscara vacía ejerciera una fuerza increíble. ¿Exitoso?, murmuró Sion para sí mismo. La mente podía adoptar formas sólidas. Sion lo había descubierto tras analizar diferentes estados. La esencia de la magia era la mente, y la magia era simplemente el fenómeno resultante. La mente misma era una fuerza sobrenatural.
Mediante un cambio cualitativo, podría condensarse en un objeto físico. Las piedras mágicas y las joyas mágicas fueron el resultado directo de este proceso. Las piedras mágicas se encontraban de forma natural en la mazmorra, mientras que las joyas mágicas eran elaboradas por magos. Dado que la mente sin forma podía condensarse en estado sólido, la materia del alma podía hacer lo mismo de forma natural. Basándose en esta lógica, Sion logró crear esta marioneta. ¿Podrías al menos ponerle algo de ropa a este títere? Esto da mucha vergüenza, interrumpió Metería. Todavía no puedo hacer eso. Primero necesito arreglar su apariencia, dijo Sion, negando con la cabeza en señal de desacuerdo. Date prisa. Dijo Metería con un puchero. Ya veo que te estás emocionando. Sion permaneció en silencio. Al sentir que Metería deslizaba sus manos inquietas sobre él, las apartó sin decir palabra. Con sus manos acariciando su cuerpo, sería más preocupante si él no sintiera ninguna reacción. No uses tus pensamientos impuros para poner a prueba el corazón de un investigador dedicado, dijo Sion, poniendo los ojos en blanco y adoptando una expresión de soy un genio. Esto es solo una marioneta mágica. Una marioneta. Yo no me rebajaría a hacer algo tan ridículo. Después de todo, no pude satisfacerte, murmuró Metería para sí misma. Sion suspiró. No era un monstruo gobernado únicamente por sus deseos. Obtuvo de Metería un apoyo emocional más que suficiente y pudo usar fácilmente su hechizo de regulación para adaptarse a su ritmo. Sin embargo, eso lo haría parecer alguien que siempre piensa en la parte inferior de su cuerpo. Muy bien, voy a empezar. Al ver que Metería estaba a punto de decir algo más, Sion cambió rápidamente de tema y comenzó a ajustar la apariencia física de la marioneta. Al verlo ponerse serio, Metería dejó de hablar. Primero, alargó un poco las piernas. Le cambió el pelo de blanco a morado y el color de los ojos de azul a violeta intenso. Le hizo el pecho un poco más lleno, le estrechó la cintura y le dio mayor madurez a los rasgos faciales. Como toque final, le hizo una pequeña marca justo debajo del rabillo del ojo derecho. Una vez completados los ajustes físicos, Sion utilizó más materia del alma para tejer un conjunto de ropa. Añadió un tocado con forma de abanico plegable y una horquilla, atando un lazo alrededor de un collar recién creado. Su larga melena morada, que le llegaba hasta la cintura, estaba elegantemente trenzada por su espalda. El flequillo se le separaba ligeramente hacia el lado izquierdo de la frente. En lugar de recogerle todo el pelo, dejó un único mechón largo sobre su pecho. Diseñó el atuendo basándose en el kimono. Las mangas blancas, una prenda interior degradada y un corsé rojo oscuro se combinaban para darle un aire de dignidad y gracia. Unas medias de color morado oscuro realzaban a la perfección las curvas de sus esbeltas piernas. Un cordón rojo adornado con una flor a juego con su tocado estaba atado alrededor de su tobillo derecho, mientras que un único anillo en el muslo proporcionaba el toque final. La marioneta no era otra que Raiden Shogun. ¿Quién es esta chica? Al ver cómo la marioneta se transformaba ante sus propios ojos, Metería se quedó boquiabierta y no pudo evitar preguntar. Ella es Raiden Shogun. En su historia, se la establece como una diosa, explicó Sion rápidamente. Aunque nunca la he visto en persona, solo pude crearla usando mi imaginación. En su vida anterior, había jugado bastante a videojuegos. En lo que respecta a la personalización de personajes, era un profesional. Ya veo, reflexionó Metería en voz baja y luego añadió. En fin, parece una diosa descendiendo. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 81. Un dios capítulo 81, un dios, la siguiente parte es el paso más crucial, dijo Sion. Su expresión se tornó seria al mirar al títere que tenía delante. Ahora se trataba de un elemento para almacenar información. Ahora Sion debía otorgarle al títere sus propiedades. Este proceso era similar a los métodos utilizados para forjar espadas mágicas o fabricar objetos mágicos. Aún con forma humana, en su esencia seguía siendo un objeto inanimado. Creó una barrera defensiva para evitar cualquier accidente y le tomó la mano. Entonces, su mente activó un efecto mágico y la estructura interna de las marionetas comenzó a cambiar. Había 3 maneras de añadir propiedades a un arma. Ya sea creando objetos mágicos, herramientas malditas o espadas mágicas. Los objetos mágicos y las herramientas malditas eran equipos que solo podían fabricar aquellos individuos que poseían la habilidad de desarrollar misterios.
Los objetos mágicos requerían la mente para ser utilizados. Las herramientas malditas funcionaban como encantamientos. Eran armas malditas que infligían efectos negativos al impactar contra un objetivo. Las espadas mágicas eran un equipo que solo aquellos que poseían la habilidad de herrería podían forjar. Solo requerían un mínimo esfuerzo mental para actuar como interruptor de encendido, desatando un poder devastador. El precio fue la destrucción de la propia espada. Aunque Sion no poseía Falna, había analizado la raíz de las capacidades de desarrollo. Tras suficiente práctica, pudo replicar el proceso. Esto no fue sorprendente. La humanidad creó aleaciones como el mitril y el oricalco mucho antes de que existiera el concepto de Falna. En aquella época, la gente carecía de parámetros de estatus y de capacidad de desarrollo, pero aún así lograron inventar estos materiales. Además, los futuros Amit serían capaces de construir círculos mágicos sin necesidad de tener la habilidad de desarrollo de mago. Esto demostró que las habilidades de desarrollo no eran estrictamente necesarias. La magia congénita representaba los factores con los que una persona nacía, mientras que la magia adquirida representaba las capacidades ampliadas otorgadas por un Falna. La magia congénita tenía que existir antes de que pudiera desarrollarse la magia adquirida. Aunque era más poderosa que la magia congénita, aún así no podía escapar a esta ley fundamental. Finalmente terminé. Arcos de relámpagos aparecieron por todo su cuerpo mientras Sion controlaba al Shogun Raiden. Esto fue la elementalización. La estructura fundamental de la marioneta era materia del alma y su propiedad era el rayo. Ella era esencialmente la encarnación del rayo. ¿Has terminado? Metroria golpeó la barrera defensiva y abultó las mejillas con leve disgusto. Sion desestimó la barrera. Luego le dio una palmadita a Meteria. Eso era por si acaso algo salía mal. Sion se encogió de hombros y explicó al ver su expresión. Si la creación fallara y ocurriera alguna explosión, sería terrible que resultaras herida. Las probabilidades de que ocurriera un accidente real eran bajas, aún así, Sion tomó precauciones. ¿Es así? Entonces te perdono. Meteria no estaba enfadada al principio, y su atención pronto volvió a centrarse en la marioneta. Se acercó y acarició suavemente la marioneta. Es realmente difícil imaginar que esto sea simplemente una marioneta. Bueno, por ahora es una marioneta, la corrigió Sion. Podré crear vida real cuando dé otro paso adelante en lo arcano. Cine absoluto, murmuró Meteria. Este era uno de los llamados memes, le dijo Sion. Su uso en este contexto encaja perfectamente con la escena. Solo aquellos que poseían el estatus divino de la vida podían alcanzar la creación. De vuelta en la Tierra, Sion se preguntó si la mazmorra sería una manifestación de algún dios. Porque la mazmorra parecía estar al mismo nivel que la de los divinos, o incluso más arriba. Por cierto, ¿de qué raza sería? Meteria parpadeó y añadió. No puedes clasificarla seriamente como una diosa, eso los enfadaría. Es cierto, reflexionó Sion pensativo. ¿Qué tal un espíritu elemental? Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 82. Finalizando la marioneta capítulo 82, finalizando la marioneta. Sion sonrió y dijo. Aunque ahora mismo solo se la puede considerar una marioneta, Raiden ha alcanzado el dominio de la ley. En resumen, tiene el potencial de convertirse en una forma de vida. Orden, ley y verdad. Estas eran las definiciones de Sion sobre los límites de la magia. El orden representaba la magia. La ley representaba reglas o limitaciones de la magia. La verdad implicaba que todas las funciones dentro de un ámbito limitado podían lograrse. Sion había alcanzado la cima del orden, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer para llegar a la ley. No podía contener las reglas porque no había alcanzado lo divino. Pero Raiden Shogun sí podía. Su estructura fundamental le otorgaba una ventaja inherente. Su mera existencia la situaba en el ámbito de la ley, lo que significaba que seguía el camino de lo divino. Bien, necesito comenzar con el siguiente paso. Sion no continuó la conversación. En cambio, bebió 2 pociones para recuperar la compostura antes de volver a centrar su atención en la marioneta. Actualmente, la creación de una marioneta consta de 5 pasos. El primer paso fue dar forma al cuerpo. El segundo paso fue diseñar las propiedades. El tercer paso fue construir un núcleo. En otras palabras, un núcleo de piedra mágica. Al construirlo, pudo conectar todo el cuerpo de la marioneta. Empecemos.
La estructura de una piedra mágica no era complicada. Sion ya la conocía al dedillo. Al concentrar su mente, comprimió continuamente el poder hasta que formó un objeto sólido. Era una piedra mágica. Ahora el cuarto paso. Tras recuperar un poco la compostura, Sion comenzó el proceso. Este paso requirió incluso más esfuerzo que la construcción de la piedra mágica. Esto se debía a que el cuarto paso implicaba usar el misterio para añadir funciones. El misterio era una habilidad de desarrollo necesaria para la creación de objetos mágicos. Sion utilizó una fórmula mágica compuesta de círculos mágicos para otorgar funciones a sus órganos. Sin embargo, sus habilidades eran limitadas. Aún podría desempeñar algunas funciones importantes. Por ejemplo, él grabó la fórmula del hechizo de absorción en sus órganos, lo que le permitió convertir alimentos, materia física y piedras mágicas en poder utilizable. El proceso purificó la información para mejorar la calidad de su mente. Restauró su mente y luego dirigió el exceso al núcleo para su almacenamiento. Esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El esófago transportaba la materia, que luego pasaba por el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso para someterse a una conversión en 3 etapas. Los pulmones absorben la luz solar, el aire y los elementos. El corazón para movilizar la mente. Incluso después de completar este paso, muchos de sus órganos permanecieron vacíos y sin función. Esto incluía lo más importante, su cerebro. Vamos a probarlo. Sion usó su mano de mago para sacar las piedras mágicas del armario cercano. Aplastó más de 100 piedras mágicas y los fragmentos resultantes fueron absorbidos por Raiden. El hechizo de absorción grabado en sus órganos comenzó a funcionar, convirtiendo las piedras en mente. Entonces, el poder se integró en su cuerpo y finalmente se concentró alrededor de su núcleo. Esto aumentó gradualmente su capacidad y fortaleció su forma física. Poco después, miles de piedras mágicas valoradas en casi 10 millones de balis desaparecieron por completo. Esto solo amplió la capacidad del núcleo al equivalente de un nivel 3 y su fuerza no mejoró mucho. No hay problemas con la etapa de absorción. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 300 PS 83. Quiero aprender eso. Capítulo 83. Quiero aprender que Sion sacó un trozo de mitril y lo arrojó suavemente. Sabía exactamente qué tipo de arma quería forjar. Sería un arma mágica que compartiría las propiedades de la materia del alma. Había considerado utilizar otros materiales, pero tras una cuidadosa reflexión, el mitril resultó ser la mejor opción. El mitril era más resistente que el acero, pero increíblemente ligero, y además poseía una conductividad extremadamente alta para la mente. Podía transformarse fácilmente en diferentes estados. De hecho, el material utilizado para el ritual de despertar de Sion había sido mitril. Como dato adicional, el cuchillo Estia también fue forjado en mitril. Se le otorgaron parámetros de estatus mediante jeroglíficos y sangre divina, lo que le permitió crecer junto con su portador. Magia de absorción, dijo Sion. Utilizó su mente para absorber el trozo de mitril, convirtiéndolo en un efecto mágico antes de darle forma. Lo siguiente será convertirlo en materia de alma. Sion murmuró para sí mismo mientras transformaba el mitril en su mano. Una vez que se convirtió en materia del alma, la moldeó hasta convertirla en una espada. Era una espada morada. La razón por la que era de color púrpura era porque Sion le había añadido propiedades elementales específicas. La espada tenía grabados específicos. La otra mitad estaba ubicada directamente sobre el pecho de Raiden. Está terminado. Una vez finalizado el grabado, el arma que sostenía en la mano resonó con Raiden Shogun. Poco después, Raiden apoyó la mano plana sobre el escudo que llevaba en el pecho. Musou no Itotachi. Un instante después, un rayo brotó del pecho de la marioneta. La empuñadura de una espada emergió lentamente de la luz. Raiden agarró el arma que emergía de su pecho y la sacó en medio del sonido de un trueno. Los grabados dentro de su cuerpo y en las del arma eran iguales. Gracias a las propiedades únicas del alma, el arma podía transformarse en diferentes estados. Esa técnica de desenvainar la espada, miró fijamente a Raiden. Esa cosa era genial. Sion, quiero aprender a hacer eso. Metería vitoreó con entusiasmo mientras se aferraba a Sion. Luego soltó una risita. Hablando de eso, mi cuerpo ha recuperado la salud, pero mi resistencia física es muy baja. ¿Podrías lanzarme tu hechizo de gravedad para que pueda empezar a entrenar mi cuerpo?
Puedo hacerlo, pero, Sion le advirtió. Tus movimientos diarios se volverán agotadores y tendré que usar mi hechizo regulador para controlar constantemente tu estado. La carga para tu cuerpo y tu mente será pesada. También fue difícil cuando sufría de esas habilidades negativas. Metería sonrió levemente. Así que, por favor. Sion permaneció en silencio. Entonces empezaremos mañana por la mañana. Sion suspiró. Mañana va a ser duro, así que será mejor que te prepares. MHM.